En la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días a la Victoria. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, hay importante información. El día de hoy, el periódico Universal, Javier, revela que el 1 de junio, los mexicanos obviamente podremos elegir, quienes tengamos vigente la credencial para votar con fotografía, más de 3,000 nombres de los responsables de velar, entre más de 3,000 nombres a los responsables de velar por la justicia en el país para los siguientes 6 años como mínimo. Sus perfiles completos eran desconocidos hasta ahora. La unidad de periodismo de esta empresa establecieron una herramienta que denominaron lupa con el objetivo de que los votantes conozcan a cada aspirante. En un primer muestreo, detectaron que alrededor de 3 de cada 10 candidatos cuentan con un doctorado, por lo menos. En su historial académico, las temáticas son similares, sin importar el puesto: derecho penal y procesal, derechos humanos, ciencias penales y juicios orales. Otro dato relevante es que de los 65 nombres que competirán para obtener un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2 de cada 5, es decir, 27 aspirantes, se encontró algún escándalo en medios de comunicación que coloca un interrogante sobre sus perfiles. Algunos de estos casos son el de Paula María García Villegas, hija de Olga Sánchez Cordero, magistrada retirada. En febrero del 2025 se aseguró que usó la misma tesis para obtener el título de licenciada en Derecho por la UNAM, en segundo título de licenciada en Economía en el ITAM, y la aspirante dijo que nunca se atrevería a venderse, corromperse o hacer un acto ilegal. También está el nombre de Ángel Mario García Guerra. También salió a relucir ya que fue magistrado que en septiembre del 2016 determinó no vincular a proceso a Rodrigo Medina Mora, exgobernador de Nuevo León, acusado de peculado y daño patrimonial. También Luz María Zarza, de ella se hace referencia que como abogada de la Universidad Autónoma del Estado de México incurrió en el escándalo de la estafa maestra. También Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes acudieron a la Cámara de Diputados para reunirse con integrantes de Morena, pero negaron que se tratara de un acto anticipado de campaña. Entre otros nombres, parte de lo que está ocurriendo. Al respecto, Yasmín Esquivel dijo hoy que jueces no pueden actuar por consigna, menos ahora que serán electos. Efectivamente, este proceso para renovar el Poder Judicial Federal ha tenido muchos cuestionamientos desde el momento en que se hizo las reformas a la ley y también la forma como se van a elegir en este 1 de junio a los nuevos funcionarios de este poder. Y el problema es que ya han ido documentando perfiles de muchos de ellos que incluso tienen antecedentes que, bueno, pues prácticamente los debe quedar eliminados de estos registros porque se presume que son los que van a impartir la justicia en una forma correcta y de acuerdo a lo que marca la propia Constitución. Este proceso tiene todavía muchos asegúnes, porque hace algunos días se dio a conocer que más de 6 millones de mexicanos que han sido seleccionados para participar en este proceso como funcionarios de casilla han rechazado por diversos motivos, algunos de ellos no localizados, algunos argumentando que no quieren, que están enfermos o están fuera del país, no han aceptado. Y se decía que se requiere mínimo 1,5 millones de funcionarios y que todavía faltaban como 70,000. Sin embargo, esta cifra no es real, porque todos los radioescuchas yo creo que han llegado a sus casas y con sus familiares. Se dijo que se iba a seleccionar entre personas nacidas entre el mes de febrero y marzo. Sin embargo, en muchos hogares, y lo digo el cuento mío, porque yo nací en el mes de noviembre, mi hijo el mes de octubre, ya nos llegó a todos nosotros citándonos, invitándonos a participar. O sea que ya recorrieron hasta el mes de octubre. Y yo platicaba con el funcionario del INE, muy atento, por cierto, casi pues pidiendo tener la explicación por qué no puedes participar, que si quieres, y bueno, decía que hay un gran rechazo, que familias completas que han sido seleccionadas, no sé cómo lo estarán seleccionando, por familias completas, sin importar la fecha del nacimiento, la mayoría no quiere participar. ¿Por qué? Porque no saben que este proceso se va a celebrar. Muchos ciudadanos no saben a quién van a elegir y por qué tienen que elegir jueces. La gente está acostumbrada a elegir alcaldes, diputados, regidores, presidentes de la República, pero de los jueces no tienen conocimiento. Y si tú le preguntas a la mayoría de la población si sabe quién van a ser
los candidatos a jueces o magistrados por los cuales vas a votar aquí en Sinaloa, mucha gente no sabe. Incluso algunos que tienen aspiraciones, ya los hemos empezado a ver, que han empezado a ir a algunos medios de comunicación, sobre todo que pues a hablar de algunos temas sumamente importantes que normalmente no lo hacían, de acuerdo a sus facultades, de algunos trabajos o algunos juicios de amparo que están otorgando, y te van explicando por qué motivos y qué se basan, si lo aceptan, si lo otorgan, si no lo otorgan. Entonces, el problema es que está muy limitado. Se entiende que a fin de este mes empieza su campaña política y todavía no sabemos de qué forma va a ser las campañas políticas, porque tiene prohibido ellos contratar publicidad, también recibir recursos públicos o privados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a hacer las campañas? ¿Quién les va a meter financiamiento? ¿Cómo van a vigilar a los aspirantes el tipo de campaña? ¿Y cómo van a ir a explicarle a la sociedad? Necesariamente tienen que tener a alguien que los asesore, que les diga cómo hablarle a los futuros electores de cuál es su desempeño y por qué van a votar por ellos. Y bueno, lo que estamos viendo es que muchos de los que ya están registrados y que van a participar, pues tienen una vida de escándalos, por decirlo de mejor manera. Sí, habrá que ver cómo va a estar esa criba. Milton. Bueno, en esta parte de la vida política del país, el Poder Judicial, que era pues uno de los poderes de la Unión, pues no estaba tan politizado en toda su estructura, ¿no? O sea, casi siempre pues los funcionarios del Poder Judicial de la Federación pues se dedicaban a básicamente estudiar, a formarse y transitar sobre la carrera judicial, pues para un momento dado llegar a ser secretario, llegar a ser juez, y por qué no magistrado, y en sus casos, cuando ya le entendieron a la política, o sea, dejaron a un lado la carrera judicial y le entendieron a la grilla, pues ya podían brincar a ministros, ¿no? La gran mayoría. Pero ahorita esta nueva conversación del poder con la gente, pues les dice, espérense, puedes ser juez, o sea, si vas y votas, puedes ser juez. Entonces, no hay o sea, los candidatos no están por partidos políticos, son sus nombres y sus trayectorias. Pero a la hora de hacer las leyes, como dice Francisco, ahí está la trampa. Entonces, en la reforma judicial fue un proceso rapidísimo para hacer o sea, para cómo se iban a conformar las ternas, quiénes iban a proponer a los candidatos. Y bueno, resultó que pues la criba la hicieron los poderes, ¿no? O sea, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y ellos mandaron sus ternas. Entonces, en función de eso, son las trayectorias, los nombres, pero también, por un lado, están los aparatos políticos electorales de partidos políticos, y estoy hablando, me refiero básicamente a la burocracia electoral y operativa de Morena, que es la que puede, insisto, es una hipótesis personal, puede sacar el proceso y puede sacar a las gentes que determinen. Ahora, ¿eso es justicia? No, es pasar lo electoral o pasar el proceso judicial de la carrera judicial por el tamizaje electoral. Entonces pasas, ya no va a importar tanto cuál va a ser la formación judicial. Digo, antes había escandalazos, ¿no? O sea, había carrera judicial y yo siempre he dicho, claro que debía de reformarse el Poder Judicial, porque si hemos hablado de castas en lo político, castas en el Poder Judicial de la Federación, ahí sí había castas, ¿no? Entonces, tengo entendido, familias en diferentes puestos, ¿no? Y de los estados, no de la Federación. Sí, y por ejemplo, había un dato, creo que lo dio la senadora Imelda, un dato que había 196 miembros de una familia, directos, indirectos, todo, que de una sola familia que estaban en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí como que la entrada así, bajo el filtro de la carrera judicial, pero también pesaba mucho el ADN, pues entonces sí era difícil entrar al Poder Judicial, pero la reforma iba por otro caso, iba por otro lado, o sea, eliminar esa parte del nepotismo y mejorar los esquemas de sobre todo de los exámenes, no pasarlo por el tamizaje electoral, pero esta parte pues que estamos viviendo en la vida política pasa a lo electoral y bueno, ya es la captura del Poder Judicial
por parte del régimen político que hay. Y bueno, esa es la conversación. Y habría que asumir pues también nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? De revisar bien. Totalmente. Pero si a veces nos equivocamos en las otras elecciones y tenemos que aguantar 3 o 6 años, pues en este caso también. Aquí es cuando los conoces, ahora casi la mayoría son desconocidos. El tema es, tendremos la obligación de investigarlos, cuando más al que nos toca en el distrito, ¿no? Francisco. Mira, esta farsa del próximo 1 de junio, para que salgamos a elegir a la renovación del Poder Judicial, es como el segundo piso, pero no de la cuarta transformación, como dice la presidenta Sheinbaum. Es como el segundo piso, ¿no?, de la dictadura perfecta que aludió en su época, por allá a fines de los 80, Mario Vargas Llosa, que bueno, fue un escándalo que hicieron aquí en México, en una reunión, en un simposio que organizó Octavio Paz, porque eso era también antes, durante el PRI, era la dictadura perfecta, donde la división de poderes, que siempre ha sido una farsa, siempre la ejercía el poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República. ¿Por qué se está renovando, entre comillas, el Poder Judicial? Porque fue el único poder que no pudo someter ni doblegar a su antojo el expresidente López Obrador, excepto el tiempo que era el presidente de la Corte, el ministro Saldívar. Le quiso hacer un adendum para que durara 2 años más, pero no se pudo. Entonces, de las entrañas viscerales del presidente López Obrador, sí, van a ver, dijo, y como estratega político armó el plan B en las pasadas elecciones presidenciales y le dio resultado. Y hacia allá vamos. ¿Quiénes están llevando la criba en todo esto? Claro, con el equipo de la presidenta Sheinbaum, y desde luego del quien no sabemos si está en Palenque o no en su rancho, López Obrador, pues el exministro Saldívar y la exministra Olga Sánchez Cordero, que bueno, pues ya le gustó el huesario, porque de ser secretaria de Gobernación, cuando se quiso alborotar para hacer a futuro una corcholata, la bajaron ipso facto y la regresaron al Senado. Así es. A una buena posición, y ahí entonces, no le fue tan mal, ¿no? Y le fue tan mal, claro. Y tiene una modesta pensión también del Poder Judicial. Y deja tú los negocios que no dio a conocer en su declaración de bienes en aquella época. Pequeño error, ¿no? O sea, y de su hija, pues ahí va. Bueno, a eso me refiero, pues con lo que dice Milton. El ADN de las castas sigue funcionando al interior del Poder Judicial, o de lo que se va a renovar. Entonces, en el segundo piso de la dictadura perfecta, ya está todo perfectamente armado, aún cuando tengo casi la certeza que va a haber un altísimo abstencionismo para esto, pero como ahí no le pusieron, o sea, en un plebiscito, en una consulta, si no tenía cierto porcentaje, no era vinculativo para que se hiciera ley. Aquí dijeron, con uno que salga a votar a favor de ese masacote de planillas que tienen. Aquí nos decía ahorita alguien del chat que si dónde puede checar toda la lista de los aspirantes. En este tenor vamos exactamente hacia eso, hacia cómo se está sumamente manoseado este proceso, y van a llegar a los puestos claves del Poder Judicial los que fueron cribados por Saldívar, por Olga Sánchez Cordero, desde luego desde Presidencia de la República, también lo que diga Morena, en fin. ¿Por qué? Porque lo armaron a destajo. Y hay algo más grave todavía. Anoche estaba viendo un reportaje donde inclusive algunos hombres y mujeres que salieron en la tómbola para participar en tal o cual nivel, pues resulta que cuando ya el Senado da a conocer las listas, ya no estaban. Y cuando meten los recursos de impugnación les dicen, ya no es tiempo. Se van hasta los tribunales y les dicen, ya pasó el tiempo. Es decir, lástima. No respetan ya ni la tómbola. ¿Nos respetarán a nosotros como ciudadanos? Claro que no. Pero aún así, Francisco, es obligación de los ciudadanos, una vez que empiece este proceso, investigar a los candidatos y elegir bien. Hoy más que nunca deberíamos de estar pendientes de ello. Independientemente estemos de acuerdo o no, así va a ser. Ya lo votaron los diputados, los senadores, y lo propuso el anterior presidente. Así se van a elegir los integrantes del Poder Judicial. Lo menos que podemos hacer es investigar quién va a ser el juez, quién va a ser el magistrado, etcétera, ¿no? Bueno, sí, así es, pero como no los conocemos y la verdad,
es un masacote la manera en que te dicen que debes de votar. Ahora hay otro detalle, como ya saben ellos que tienen en la buchaca, salgamos a votar o no esto, pues ahora el pleito interno es a quién llevar a la presidencia de la Corte. Y ahí pues dicen que el que anda haciendo grilla, ¿quién es? El ministro Saldívar, ¿no? Así es. Jorge Luis Sánchez dice, ¿por qué no reforman también las fiscalías? Dice pues que son parte central de la impartición de justicia, dice. Pues en Estados Unidos se elige a los fiscales por el voto también. Efectivamente. Hay que decirlo, y hasta los sheriff, ¿no? En algunos condados. Hay que recordar que en los foros que se organizaron, que también fue algo que no se escuchó, o sea, no se escuchó las propuestas. Aquí hubo varias propuestas en ese sentido y hubo gente muy respetable del Poder Judicial que decía que estaban de acuerdo, pero que la reforma debe ser integral y la reforma debe llegar a las fiscalías de los estados y de la federación. ¿Por qué? Porque es vinculatorio. Decía, el problema es desde el momento de las carpetas de investigación, cómo se integran. Si mal integradas, entonces esto llega al Poder Judicial y los jueces no están obligados por ley a reparar o las omisiones o los errores en que incurren. Entonces todo esto va a favor de la gente que a veces es imputada para un delito y por eso los jueces a veces justificaban haber dejado en libertad a ciertas gentes. Yo platiqué con tuve la oportunidad de platicar con algunos jueces y él me contó una historia sobre todo de cuando estuvo en Chiapas. Bueno, me dijo, es que tú leías la carpeta de investigación y te decía la agente federal que él ingresó a una casa, pero no te decía dónde era el domicilio, cuáles son las características, que había encontrado armas, drogas. Sin embargo, las pruebas no existían. Entonces te daba la sensación que esto era un expediente armado. Entonces, de acuerdo a la ley, dice, no procedía, aun cuando los detenidos tuvieran una mala fama pública. No puedes castigar con el simple, tienes que castigarlo de acuerdo a las leyes y las pruebas concretas que te puedan acreditar que eres el presunto responsable de los delitos que te imputan. Entonces todo este asunto, decía, tiene que ser reformado desde la Fiscalía de los estados para que sea integral. Sin embargo, lo que vimos aquí es que no estaba muy de acuerdo López Obrador con los magistrados, jueces y todo, por sentir que no estaban acatando las directrices. Hoy debíamos estar obligados a conocer todos los actores políticos, no solamente en estos procesos, sino en todos los procesos electorales. Pero luego a veces escuchamos una serie de promesas y que nos endulzan el oído con tantas promesas que nos hacen y vamos y votamos. Y miren la memoria el caso del combustible nada más con Andrés Manuel López Obrador. Llegó a un expendio de gasolina, dijo que iba a costar 10 pesos la gasolina. Hoy te la estamos pagando en 24 pesos, ya algunos ya se comenzaron a salir y Estados Unidos ya empezó a presionar también. Para que lo liberen. No puede ser que hay una competencia de libre comercio. Bueno, este asunto ahora con los magistrados y todo, muchos de ellos no sabemos quiénes son, cuáles son sus antecedentes, pero si vemos los nombres y los apellidos, la mayoría de ellos están alineados a familias que tienen o militan en un partido político. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, esta parte de la elección y todo, como van a ir, pues haga de cuenta Infinity War de Avenger, ¿no? O sea, se van a dar con todo desde la parte política del derecho, ¿no? Entonces, ahorita, lo que decía Francisco es cómo el primer piso de la transformación, pues, tuvo como contención a la Corte, o sea, hubo el equilibrio de poderes de la Corte para que vamos a volver al principio del primer discurso del presidente electo López Obrador. Vamos a dejar de hacer del poder ejecutivo el poder de los poderes. Y resulta que, oh sorpresa, pues no. Por la vía electoral se le devuelve ese poder hiperpresidencial. Y bueno, ¿cuál es parte del plan B? Asegurar el pleno de la Corte. Y en el pleno de la Corte, recordemos que lograron tener mayoría los morenistas, pero con López Obrador, pero algunos prefirieron la justicia que la ideología política. Y ahí está Alcántara, que fue subpresidente de justicia en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, Margarita Ríos Fajard, que ellos dijeron, este caso yo me inclino por la justicia, no por la ideología política.
Y por ideología política, ahí está, ¿no? Loreta, la ministra Loreta Ortiz. Lenia Batres, y la ministra Lenia Batres, y la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, ellas van otra vez a la boleta, están buscando ir a la boleta, y aparte hay otras posiciones que también vinculadas a Morena y vinculadas al ministro Saldívar y vinculadas a militares que ya se empiezan a ver que podrían ser ministros de la Corte, y ahí vamos a ver cómo de una u otra manera el régimen político va a instalar en la Corte a diferentes expresiones de su entramado político, claro, pero con militares, con empresarios y sobre todo con el ideario político de Morena. ¿Por qué? Porque estamos en esta parte donde el partido hegemónico domina la conversación política, y al dominar la conversación política dominas parte de la ley, y más ahorita que cambiaron las formas, y al cambiar las formas, vean cómo vamos a ir desinformadamente a votar, y como dices bien, o sea, tenemos que ir lo más informadamente posible y votar, pero también lo que decía Javier, o sea, si los políticos nos prometen esto y lo otro, entonces aquí el tema es ¿qué va a pesar más para el juzgador electo? ¿El compromiso político del aparato político que lo llevó al poder, o el sentido de la justicia real? Entonces, en función de eso es lo que va a pesar. Ahora, en lo político, los candidatos a alcaldes, recordemos cómo pasaron el tema de la violencia con muchas candidaturas. Vamos a ver en estas elecciones cómo se da esa parte, ¿no? Habrá que ver también si hay revocación de mandato sí, hay revocación del Poder de Judicial jueces, también. Sí. Francisco. En algún rincón, yo creo, de los meandros del alma, como decía un Jorge Medina de León, que en paz descanse. ¿Esa era canción de Alberto Cortés? Sí. La utilizaba mucho don Jorge en sus columnas. Sí. Pero existirá todavía a lo mejor algo de convicción y de honestidad política. Pero los tiempos que están corriendo, si a ti te pare la tómbola, y ya sabes cómo se maneja la tómbola, por lo que estamos viendo, pues simple y sencillamente no vas a tener convicción, vas a estar sometido a que el que te benefició con la línea, a ese le tienes que servir. Ya no hay línea, Francisco, o sea, ya no hay línea. Eso era con línea, era con el PRI. Era con el PRIAN. Era con el PRIAN. Porque, pues muy sencillo, mi mamá Amelia, que en paz descanse, tenía un dicho: ¿quién te hace rico? El que te mantiene el pico, o sea, el que te da de comer. Entonces, con ese domo, que ya hemos hablado de ellos, programas sociales, el repartidero de lana por todos lados, pues a la hora de la hora tienen asegurado una base social muy alta que les ha garantizado repetir la reelección. Mas, sin embargo, en el pasado proceso electoral presidencial, con todo, vamos a decidir lo que hubo, vean ustedes el alto nivel de abstencionismo. Y estamos hablando de elecciones donde pues conocíamos, no a todos, pero sí a los principales en cada uno de nuestro estado, candidatos a gobernadores, alcaldes, a los diputados. Eso sí, yo la verdad me puedo topar a todos, a la mayoría, y no los conozco, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Ustedes creen que en este proceso que viene el 1 de junio va a salir derrotado el abstencionismo? No. La gente ya sabe que esto es una total y absolutamente farsa. ¿Quiénes van a salir a votar? Los de esa base social del domo a que hago alusión. Eso es lo que hay para controlar y armar y consolidar el segundo piso de la dictadura perfecta. Comentario final, 30 segundos, Javier, nos vamos. Sí, bueno, yo creo que los ciudadanos no están muy entusiasmados en estos momentos, saben de qué se trata este asunto. Sí, la gente tendrá que necesariamente que conocer, pero que esto no te va a servir de mucho, porque no hay ningún antecedente. Varios de ellos sí han trabajado en el Poder Judicial, y muchos de ellos sí desean prosperar o continuar en estos cargos o tener un cargo distinto, pero la mayoría no tienen un perfil que hayan trabajado. Son gente que se dice que sí cumple con los requisitos establecidos. Y la duda es, efectivamente, ¿va a haber aplicación estricta de la ley o la ley se va a aplicar de acuerdo a los intereses políticos? Así es, muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio.
Milton, Bueno, 30 segundos. Retomando lo que dice Javier, aquí dos artistas explicarían perfectamente lo que estamos pasando, ¿no? Primero, Johnny Laboriel con la canción La vida es una tómbola. Ya sabía yo que algún moderno iba a salir. Y dos, una frase, una frase en la biografía de María Félix. Recordemos aquella vieja frase que dice ella ahí en quien da pan, da ley. Y ahorita el régimen hegemónico por los programas sociales está dando pan y va a dictar la ley. Esa es parte de la conversación de un régimen hegemónico, sin ningún contrapeso, más que la realidad, pero ese es otro tema. Muchas gracias. Gracias, Milton. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Como ya venimos inspirados, yo sacaría otra de mi baúl. Donde hay necesidad o necesidades, hay un alto margen de manipulación política en lo general. ¿Pero cuál era la canción? No. Ibas de tu baúl, yo pensé que ibas a... de reflexiones muy personales. Fíjate que debería ser un prontuario de lo mío, pero pues no hago nada. ¿Qué dijiste que ibas a hacer? Una sección especial, ¿no? Sí, pero nomás digo. hombre. Está viendo. ¿Qué, no quieres trabajar? No quiere Por cierto, no quiere trabajar, no te dejó por cierto, don Milton, muchas gracias por esta noche cena Milton. Esta noche cena Milton. No. Dice que el anuncio era cena de lujo con Milton. No. Así lo reenvió, ¿eh? No, la verdad, don Milton. Gracias. Si tú ves redes sociales, cuídate, Pancho. Yo lo vi ananchado en la serie. No. Dijo Valerio, tienes un gran potencial de buena entrevista porque tienes algo que debe ser característico en este negocio, estilo. Muchas gracias. Estilo, ¿no? Y ahora pues yo todos los jueves. Pasa la caja, por favor. Lo que pasa es que anoche, por si no tocó verlo, tuvo un problemita de salud Francisco y Milton lo suplió en la mesa de esta noche cena Pancho. Voy a confesar, director. Por tragón me ponché gacho. Muy bien. ¿no? Pero fuimos dos. Pero no fuiste solo. Sabes que yo dije, mejor sanarme una manzana. No, dije, me sirve mucho cuando tengo estos problemas. Una machaquita. Una machaquita. Con tortilla de maíz. Por la sal, pues. Sí, antes decían, la carne siempre decían las mamás, ¿no? Sí. Carne y tortilla. Así es. Carne asada. Así es. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Se quedan en ¿Qué vibra? El show del Mariconcho. Hoy hay lotería, por cierto, para que estén pendientes. Todavía hay cartas, un ratito más. Contáctelos en todo el estado. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo nuestro equipo. Regresamos en Súmate Sinaloa, tiene gestiones 12 mediodía. Ahí estaremos con ustedes. Que la pase usted de lo mejor.